Sí, Juan. Bueno, querido Eduardo, repasar la agenda de este lunes, que tiene como principal tema la agenda, obviamente, de Medio Oriente, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, la guerra que ha desatado Israel contra el terrorismo de Hamas. Y, a ver, cierta advertencia que llega desde los Estados Unidos y los países europeos con respecto a los ataques en hospitales. Ha hablado Benjamin Netanyahu y ha explicado que la causa de todos los accidentes que pueda haber y que puedan ocurrir contra civiles es exclusiva responsabilidad de los terroristas. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en distintos edificios públicos, como en los hospitales, Israel, el ejército de Israel, ha encontrado armas, ha encontrado explosivos, por lo cual, lamentablemente, terminan siendo puntos donde el ejército, las Fuerzas Armadas de Israel, deben actuar para deshacer al terrorismo. Uno puede entender las advertencias tanto de la OMC, que ha dicho que el principal hospital, el Al-Shifa, está, bueno, prácticamente sin funcionamiento. Estamos hablando del principal hospital que tiene la Franja de Gaza y algunos números que dicen que 20 de los 36 hospitales nosocomios que hay en la Franja de Gaza están en este momento en situación catastrófica o grave o no utilizables. Pero hay que entender también lo que está sucediendo con el terrorismo, que se vale de estos lugares públicos, de estos lugares civiles, como para refugiarse, como para complicar lo que es la lucha y el exterminio del terrorismo. Diría que esa es la situación que, bueno, destacan los principales diarios internacionales con respecto a la situación esta mañana en Israel. Y a la posibilidad también, querido Eduardo, ha dicho Benjamin Netanyahu, que habría, cada vez se acerca más la posibilidad de la negociación con el terrorismo para la liberación de rehenes que superan los 240. En realidad es un número también aproximado, porque después se encuentran que muchos, lamentablemente, de estos rehenes han sido, bueno, exterminados, matados en, bueno, lo que ha sido el genocidio, el ingreso al sur de Israel por parte, obviamente, del terrorismo de Hamas. Así que una situación que además tiene a Estados Unidos con tensiones con otros países, con el Líbano, con Siria, porque se han repetido los ataques durante el fin de semana. Hay que decir que en Ucrania teme la situación con respecto a la llegada del invierno y a las advertencias de Volodymyr Zelensky con respecto a lo que pueda ocurrir en el invierno, en virtud, obviamente, de los ataques que está teniendo en este momento Rusia sobre infraestructura energética, básicamente. Vuelve el fantasma de un país sin luz y sin los servicios básicos, y una población de nuevo sumida también a una situación totalmente fuera de los derechos humanos mínimos que puede tener cualquier nación. Y hablemos de tres acontecimientos también el fin de semana que marcan, hitos, si se quiere, en cuanto, primero, a lo que está disparando Medio Oriente. Una masiva, en número de convocatoria y en participación de figuras políticas en París. Estamos hablando de una manifestación pro pueblo judío, podríamos decir, o en contra del antisemitismo, con prácticamente todas las figuras políticas de Francia. Han habido casi 200.000 personas, algunos hablan más, pero ha estado desde, todo el gabinete de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron no ha participado, ha enviado una carta, Marine Le Pen, todos los expresidentes, así que me parece que es un hecho a destacar, una de las pocas capitales donde sus funcionarios políticos se han manifestado con la contundencia, ¿no? Obviamente en contra de la situación y el terrorismo de Hamas en Israel y apoyando, obviamente, al Estado hebreo. Y contrariamente, también con un número muy importante, una manifestación, una movilización en Londres. Aquí se habla de 300.000 personas, en este caso pro-Palestina, que ha abierto una enorme diferencia, una grieta enorme en el gobierno de Rishi Sunak, el primer ministro, porque ha autorizado esta marcha a sabiendas de que iba a haber ideas no solamente contrarias, sino de persecución al pueblo judío. Así que hay una apertura para ver si se despide tanto al jefe de la policía como a la ministra del Interior. Y por último, Eduardo, también para destacar las masivas marchas durante el fin de semana en prácticamente todas las ciudades importantes de aquí de España,
contra Pedro Sánchez, contra el pacto que selló con los separatistas catalanes, con esta investidura tan extraña que nace y que muchos dicen que quiebra el Estado de Derecho, el Estado constitucional aquí en España. Y de hecho esta mañana la ley de amnistía, la que pide el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, estaría entrando en el Congreso de Diputados, así que se espera que esto que ha ocurrido durante los últimos días, de marchas, de protestas, de violencia en las calles, se repita en el correr de las horas y se vaya acercando, repito, seguramente será el día viernes la investidura fallida, extraña, apretada de Pedro Sánchez para, bueno, ir en contra de la voluntad popular que apoyó al partido, en este caso popular, que ganó las elecciones del 23 de julio. Estamos hablando obviamente de Alberto Núñez Feijóo, pero que forzó las instituciones para llegar a este acuerdo con terroristas independentistas para hacerse en este caso de la repetición en la Moncloa. Qué linda la Plaza Mayor donde estás vos ahí ahora. Sí. Qué lugar impresionante. Sí, divina. Y todo lo que estamos viendo, Eduardo, en este momento, aquellos que están siguiendo la transmisión por YouTube, son los preparativos para los adornos que tienen que ver con la Navidad. Así que esto es parte de lo que se está viendo. Está como camionetas, digamos, vallado y gente trabajando porque van a armar parte de lo que es el decorativo navideño. Contame una cosa, ¿esas ventanas son oficinas del ayuntamiento? ¿Qué es? Algunas son oficinas del ayuntamiento, o sea, son propiedades privadas, algunas son ya... ¿Hay gente que vive ahí? ¿No? ¿Vive ahí? Hay gente que vive, sobre todo la gente que vive está en los últimos pisos. En los últimos pisos, sobre todo por la afluencia de gente, turistas, el ruido, y además porque, bueno, ahora te voy a dar un poquito vuelta a la cámara. Están todas las famosas terrazas, ¿no? Claro. Donde la gente, el turista, vienen a tomar algo. Claro. Y bueno, obviamente para aquel que vive cotidianamente aquí en Madrid se hace un poquito molesto, por eso incluso las ventanas están, para los que viven te das cuenta porque están selladas con un vidrio y en todo caso la salida la tiene del otro lado. ¿Tenés idea cuánto cuesta un metro cuadrado ahí en esa zona de Madrid, específicamente en esa Plaza Mayor? Acá en este barrio se llegan a pedir los que están refaccionados, María, unos 20.000 euros el metro cuadrado. El metro cuadrado. Para aquí. Los que están refaccionados, obviamente son los más caros y son los que se buscan en el tercer piso, alejado, y además que tienen los, estos sobretechos, ¿no? Que en algunos casos no se llegan a divisar. Del otro lado son terrazas. Tienen terrazas, entonces pueden tener hasta del otro lado parrillitas y todo lo demás. Son los más caros, los que tienen estos entrepisos arriba de todo. Los áticos, como le dicen. El ático. En Madrid. Sí, o el penthouse, ¿no? ¿Qué sé yo? O el penthouse, sí, como le digo. A mí me cuesta comprar un pan dulce en Plaza Mayor, imagínate un Exactamente. Chao, querido Juan. Abrazo muy grande. Abrazo grande. Chao, chao, chao. Bueno, faltan